Hola, mi nombre es Liliana Esther Olivares Salazar. Soy licenciada en Lenguas Modernas, especialista y magíster en Pedagogía Ambiental, docente de inglés en los grados 10º y 11º y estudiante del doctorado en Humanidades mención Educación. En esta ponencia hablaré sobre el positivismo y abordaré el impacto que tuvieron las ideas de Augusto Comte a partir de su obra principal, Curso de Filosofía Positiva. Comte nació en Montpellier, Francia, en 1798 y murió en París en 1857. Fue un pensador, matemático, escritor y fundador del positivismo y de la sociología. En su juventud se orientó hacia el agnosticismo y las ideas revolucionarias, lo que le llevó a romper relaciones con su familia, quienes eran partidarios de la monarquía y de fuertes convicciones católicas. Así que, contra la opinión de sus padres, permaneció en París para completar sus estudios de anatomía y fisiología en la Facultad de Medicina, por lo que se ganaría la vida con pequeños trabajos y dando clases particulares de matemáticas. Con la publicación de su libro Curso de Filosofía Positiva, promovió un nuevo movimiento filosófico del que sería considerado iniciador y máximo representante. En el siglo XIX, Comte planteó el positivismo como una nueva forma de conocimiento que debía basarse exclusivamente en hechos observables y comprobables, dejando de lado toda especulación metafísica o religiosa, sosteniendo que el único conocimiento válido es el científico, es decir, aquel que se adquiere mediante la observación, la experimentación y el método empírico. Sin embargo, el positivismo también ha sido objeto de críticas y muchos pensadores contemporáneos han señalado que esta visión reduce la complejidad de la realidad social y humana, al limitar el conocimiento solo a lo observable. En educación se ha cuestionado que este enfoque puede dejar de lado dimensiones subjetivas, culturales y emocionales del aprendizaje, pero cabe destacar que el positivismo ha sido fundamental para el desarrollo de las ciencias y ha moldeado profundamente la forma en que concebimos el conocimiento y la educación. Si bien sus limitaciones han sido señaladas por otras corrientes filosóficas y pedagógicas, su legado continúa siendo una base sólida para el pensamiento científico y la enseñanza basada en la evidencia. El positivismo se difundió por toda Europa durante la vida de Comte y continuó haciéndolo tras su fallecimiento. En Inglaterra, por ejemplo, alcanzó un notable desarrollo cuya figura emblemática fue John Stuart Mill, quien adoptó una perspectiva psicológica, tanto en las investigaciones que realizaba como en los métodos que utilizaba, en estrecha relación con el empirismo inglés clásico. Fue autor de diversas obras sobre moral que combinan el positivismo con el utilitarismo inglés. Herbert Spencer, también inglés, era más especulativo, pero igualmente entusiasta del progreso como lo fue Comte, y a diferencia del positivismo de este, establece su enfoque como la expresión ideológica paradigmática de una clase social como lo es la burguesía. Ahora bien, la obra más destacada de Comte, Curso de Filosofía Positiva, tuvo un profundo impacto en la ciencia de su tiempo, siendo trascendental y perdurable, especialmente en el desarrollo del pensamiento científico, la sociología y la educación, por lo que dedicó su empeño a encontrar una solución al problema social de su época, buscando cerrar la crisis provocada por la Revolución Francesa y sus consecuencias. Comte consideraba que el conocimiento objetivo que esta disciplina ofrece debía ser aplicado a la organización de los asuntos públicos, económicos y sociales, superando así las ideologías basadas en la imaginación, los intereses o los sentimientos, razones por las que en este libro el autor presenta una jerarquía de las ciencias organizándolas desde las más simples hasta las más complejas, como matemáticas, astronomía, física, química, biología y por último la sociología, a la que él le llamó física social inicialmente. Esta debía estudiar científicamente a la sociedad con el mismo rigor con el que se estudian los fenómenos naturales. Es decir, su propuesta era realmente ambiciosa, reconfigurar el pensamiento y toda la sociedad mediante principios científicos. En su curso Filosofía Positiva, Comte desarrolla la conocida ley de los 3 estados, que describe la evolución del pensamiento humano, el estado teológico, el metafísico y finalmente el positivo o científico. Este último es el estado ideal, porque representa la madurez del conocimiento. Para Comte, solo en este último estado se alcanza el verdadero progreso humano, ya que se basa en leyes naturales demostrables en vez de creencias o especulaciones. Augusto Comte escribió otras obras,
que si bien no lograron generar el mismo impacto que el curso de filosofía positiva, tuvieron presencia en el escenario de la ciencia, como el sistema de política positiva, cuya posterior publicación fue más ideológica, y Comte da un giro más religioso y moral a su pensamiento. Desarrolla la idea de una religión de la humanidad y propone una sociedad dirigida por sabios y científicos. Esta obra tuvo menos influencia académica, pero fue importante para sus seguidores, los positivistas religiosos. Otra obra fue Discurso sobre el espíritu positivo. En ella presenta un resumen más accesible del pensamiento del curso. En el Catecismo positivista expuso el evangelio de la nueva religión positivista de la humanidad y ofrece tonos desconcertantes en muchos aspectos y en su lenguaje. Es una versión doctrinaria y simplificada para el público general. Las demás obras expanden su pensamiento, pero no alcanzaron el mismo nivel de influencia. Y aunque Comte no fue pedagogo, sus ideas influyeron de forma decisiva en la manera en que concebimos la educación moderna, particularmente en relación con la ciencia, el orden social y el progreso humano. El positivismo afirma que, en el sentido estricto, el conocimiento lo es solo de datos verificables o hechos, esto es, fenómenos cuya regularidad puede ser contrastada, como por ejemplo una ley física o una ley química, y que todo conocimiento, además de cierto, exacto, claro y sistemático, debe ser útil, es decir, no se traducirá en teorías, sino en un aumento de la capacidad de control e intervención tecnológica sobre los fenómenos. Y aunque él no escribió tratados pedagógicos, su influencia en la educación fue muy significativa y podemos observarla en al menos 4 dimensiones. La primera es la educación científica, en la que él promovió una visión de la educación como transmisión de conocimientos útiles y verificables, impulsando una enseñanza centrada en las ciencias naturales y exactas, desplazando saberes especulativos o religiosos. La segunda, la secularización, en donde su pensamiento favoreció la separación entre la educación y la religión. La tercera, el ciudadano racional. Comte veía la educación como un medio para consolidar el orden social. El objetivo era formar individuos disciplinados, productivos y moralmente guiados por la razón científica. Y la cuarta, influencia en otros pensadores. En cuanto a esto, su pensamiento influyó en educadores como Herbert Spencer y Emily Durkheim, y en políticas educativas que se han traído a América Latina, especialmente a finales del siglo XIX. Bueno, espero que esta reflexión sobre Comte y el positivismo haya sido útil para comprender cómo las ideas filosóficas pueden transformar la forma en que enseñamos y aprendemos. Muchas gracias.